Mejor hablar en M24. El 14 de agosto de 1968, en la antesala de la dictadura, fue asesinado el primer estudiante. Al liberarse, le disparó la policía cuando reclamaba por el boleto estudiantil. Le siguieron Ramón Pérez, Susana Pintos, Ibero Gutiérrez, Joaquín Kluber, Nivia Sabelzagaray y otros tantos estudiantes que extenderían este listado. Mañana, en su memoria y bajo la consigna "Sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro", marcharán, como cada año, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, los gremios de secundaria, UTU y formación docente. La movilización se dará al tiempo que se discute el proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento y se prepara la campaña para el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La universidad, además, tendrá, como decíamos, en septiembre sus elecciones. ¿Cómo se conmemora un nuevo 14 de agosto, 53 años más tarde? ¿Qué lugar ocupa en la sociedad y qué banderas levanta hoy el movimiento estudiantil? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con Amira Fagundes, estudiante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y vocera de la FEU. Amira, buen día, ¿cómo andás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la introducción. Un día, sin duda, que muy sensible para el movimiento estudiantil. Claro, y eso evidentemente motiva que estemos comenzando con este diálogo, ¿no? Yo cuando pensábamos en la entrevista me preguntaba cómo se compatibiliza la mirada de aquellos hechos de hace 53 años, de aquel país de fines de los años 60, un poco el preámbulo de cosas todavía peores que vendrían apenas 5 años después, con las demandas de ahora, ¿no? Hay como un ejercicio ahí de unir aquello con la agenda del hoy, con lo que se juega hoy, la FEU. ¿Cómo te paras en ese escenario? Bueno, sin duda es que en esos años ya precedía una gran agitación del movimiento estudiantil y de las trabajadoras organizadas. Y bueno, obviamente que el líder y un montón de estudiantes más no tenían idea lo que iba a suceder, pero tuvieron igualmente el coraje y la valentía para salir a las calles y defender la democracia. Y bueno, un poco hoy también sucede que el movimiento estudiantil hace muchos años viene reclamando cosas históricas, como por ejemplo es el 6% del PBI para la educación. Y hoy nos vemos ante un escenario sumamente diferente, en el cual estamos saliendo este 14 de agosto para pedir por favor que no recorten más presupuesto para poder seguir estudiando. Entonces ha cambiado bastante la coyuntura de nuestro país en estos últimos años y son diferentes las cosas que interpelan al movimiento estudiantil. Entonces bueno, vamos a tener un 14 de agosto muy cargado de memoria, de recordar a nuestras mártires, de poder seguir también luchando por verdad y justicia, porque es una causa también muy vinculada a eso, pero también poniendo sobre la mesa las reivindicaciones actuales que tiene el movimiento estudiantil, y no solo el movimiento estudiantil, sino que también las y las trabajadoras, porque bueno, la rendición de cuentas nos afecta no solamente a nosotras, sino que a todo el campo popular. Entonces vamos a tener una plataforma muy completa de cara al 14 de agosto. Para completar esta primera mirada con las actividades en concreto, ¿no? La FEU junto con gremios de secundaria, de UTU, de formación docente, convocan a marchar mañana justamente en el marco de este nuevo 14 de agosto. ¿Dónde será la marcha y qué otras actividades habrá durante la jornada e incluso hubo en los días previos, si es que ya han ido organizando actividades? Bueno, sí, en realidad han habido varias actividades en estos días previos que las marcamos como la Semana del Estudiante. Habitualmente hacíamos la quincena del estudiante en la previa a la marcha, pero como bien sabemos, hace un mes salimos de la recolección de firmas, entonces los preparativos de cara al 14 fueron bastante cortos, los tiempos. Entonces, bueno, lo acotamos a la semana estudiantil y todos los centros han hecho actividades en sus facultades, en sus liceos, en los institutos de formación en educación, muy variados, muchos relacionados a una memoria histórica y poder conversar
con diferentes referentes estudiantiles de esos años y también con muchas actividades culturales, con artistas, con cine, con diversas cosas que, bueno, los estudiantes se dan la imaginación y bueno, la maña para poder hacerlos a pesar de la pandemia. Y bueno, ya hacia el 14 vamos a tener la previa a la marcha, que es la peña estudiantil que se organiza todos los años en el callejón de la universidad, un callejón aparte muy emblemático porque se llama Memorial a los Mártires Estudiantiles. Y bueno, desde allí vamos a concentrar para poder salir a las 18 horas de la explanada de la universidad hacia la Plaza 1 de Mayo. Así que estamos esperando una gran cantidad de compañeras que puedan arrimarse y obviamente, como siempre, poder respetar los cuidados sanitarios. Bien, este año la consigna es sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro. ¿Por qué se puso el acento allí? Bueno, la consigna siempre es algo que se va construyendo colectivamente entre los gremios que somos parte del movimiento estudiantil. Hoy en día creo que nos llama a el defender lo que hemos construido y poder seguir luchando y poder estar abiertos a generar nueva militancia, a poder seguir acercando jóvenes. Entonces, luchar por el futuro para nosotras también tiene que ver con eso, el cómo construimos nuestras herramientas estudiantiles, de poder estar generando este tipo de actividades que nos hacen salir a la calle nuevamente. Desde hace un año que no realizamos movilizaciones, desde el último 14 de agosto, y bueno, donde la situación del país también ha cambiado un montón. Entonces, la necesidad de defender la educación pública, que también hemos visto cómo ha sido muy afectada por la ley de urgente consideración, entre otras medidas, ¿no?, que han tomado las direcciones actuales. Pero bueno, tiene que ver con eso, con el pensar cómo queremos construir nuestro país, qué Uruguay queremos y qué tenemos que poner de nosotras mismas para que eso suceda. Entonces tiene que ver con esa idea de futuro, de pensar en colectivo cómo hacer las cosas. Hablas de defender la educación pública y pienso en también la defensa de las conquistas logradas, ¿no?, por parte del movimiento estudiantil, y en este marco relacionan de alguna manera este reclamo histórico del boleto estudiantil. Digo histórico porque pienso en liberarse y en aquella movilización en la cual fue asesinado, con algunos cuestionamientos que están sobre el tapete en estos tiempos, que son diferentes a aquellos, evidentemente, pero en los que también se está cuestionando, como decía, el subsidio al boleto, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, sí, si bien las movilizaciones del 68 por el movimiento estudiantil, por el boleto, tenía que ver con algo del poder estudiar o no, de poder acceder a la educación o no, en un momento que la situación económica era mucho peor que la de hoy en día, donde la inflación estaba por las nubes, donde había un estancamiento económico. Y hoy en día, si bien capaz que no es lo mejor como decir que es lo mismo, pero algo que hemos puesto sobre la mesa es el otorgamiento de becas y poder profundizar la universidad y da una cantidad de becas económicas, de comedor universitario, alojo estudiantil, que hoy en día hace la diferencia para que aquellas hijos de trabajadores acceden a la universidad, puedan realmente quedarse, puedan realmente desarrollar su carrera universitaria. Y eso se pone en juego con esta rendición de cuentas. Este año se duplicó la solicitud de becas de estudiantes. Esto quiere decir que hay una situación mucho más vulnerable. Pensando también en las características que tiene el estudiantado de ahora, que si bien es una universidad que
que ha cambiado su composición, que hoy en día somos muchas más las trabajadoras que ingresamos, que somos hijas de personas que no son universitarias. Es diferente el contexto que había en el 68. Creo que es bien asociable, que es la posibilidad de acceder a una beca te va a permitir continuar tus estudios o no, y la calidad obviamente en la que puedas estudiar, que bueno, ha cambiado bastante con la virtualidad también, y bueno, el retorno también a la presencialidad y bueno, a la normalidad también es algo que necesita una gran cantidad de presupuesto para que la calidad educativa realmente no se pierda. Siguiendo con la cuestión de las becas, Amira, declaraste en otras entrevistas en el portal de la Universidad de la República que hoy hay unos 800 estudiantes que no alcanzan justamente las becas. Esto para ponerle un número a esa problemática que mencionabas antes, y ahí me quedé pensando, mencionaba justamente que eso está ligado a un contexto de vulnerabilidad y necesidad mayor producto de la crisis. También se me ocurre que puede estar ligado a que la UDELAR en este contexto vuelve a batir un récord de inscripciones, con más de 20.000 jóvenes que comenzaron a cursar estudios universitarios, y todavía faltan los ingresos de mitad de año, o faltaban en el momento en el que se hizo este corte, digamos. ¿Entendés que también, además de la situación de crisis, pesa esto otro? Sí, claro. Son dos factores a tener en cuenta, y por eso también es muy importante esto del presupuesto, porque una universidad que tiene 20.000 estudiantes nuevos en un año, y eso suma a unos casi 150.000, necesita poder tener la capacidad de sostener la calidad educativa de esos nuevos estudiantes, de poder tener los recursos humanos y la infraestructura, con todo lo que eso significa, desde tener libros, desde tener computadoras, desde tener laboratorios disponibles. Entonces, sí tiene que ver mucho con eso, pero bueno, la situación en realidad de esos 800 estudiantes que la universidad lamentablemente no le puede dar las becas y tiene que mirar para un costado, a nosotros nos preocupa, porque bueno, históricamente la universidad ha intentado cubrir el 100% de las becas solicitadas. Entonces estas 800 personas, que suena como un número tan vacío, son 800 jóvenes que están intentando realizar un sueño, que es el poder estudiar, del poder hacer lo que a uno le gusta, y que bueno, que capaz que no tengan la posibilidad de seguir haciéndolo. Eso debe tener 1000 factores, ¿no? Pero sí. Bien, en paralelo con estos acentos que pone la FEU, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, en el marco de la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas, ha hecho los planteos de la UDELAR, elevando justamente esa mirada tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, donde en definitiva se terminará tomando la decisión. En esos planteos se habla de la necesidad de tener más presupuesto para becas estudiantiles, pero también se ponen arriba de la mesa otras iniciativas. Por ejemplo, la creación del Instituto de Producción de Vacunas, más allá de la COVID-19, y por lo menos 3 iniciativas vinculadas al Hospital de Clínicas que requerirían presupuesto también. La creación, digamos, de un espacio de diagnóstico y tratamiento para cáncer de mama, la rehabilitación para personas con secuelas luego de haber tenido COVID-19 y cirugías ambulatorias, y la atención integral de accidentes cerebrovasculares y neurorehabilitación. Desde el movimiento estudiantil, ¿cómo, qué valoración se hace de este planteo más global que ha realizado Arim? Bueno, bien, nosotros en realidad participamos en conjunto con Arim. La FEU estuvo presente ese día, y hemos estado presente en toda la antesala de lo que fue construir esta propuesta en la comisión de presupuesto, que es una comisión también cogobernada, igual que el CSE y los consejos de facultades. Entonces, nuestra participación en esto ha sido sumamente activa, y la propuesta incluso de que las becas sea un eje principal y vertebrador de esta
esta rendición de cuentas también nace como propuesta del movimiento estudiantil, porque la FEU desde hace muchísimos años ha sido uno de sus ejes principales, de poder ver cuánto presupuesto necesita un estudiante para realmente seguir estudiando. Entonces vemos sumamente favorable que nuestros planteos se vean reflejados en esto que se fue a llevar, y obviamente que también el rector va a estar participando de la marcha este 14 de agosto, como ya lo ha hecho otros años, pero con una simbología también bastante especial, porque estamos en medio de una lucha por presupuesto que él nos abraza al movimiento estudiantil y todos somos parte de esto. Y después con lo que tiene que ver con el hospital de clínicas, es sumamente necesario poder enfocar nuevas perspectivas para que el hospital de clínicas no quede retrasado en comparación con otras partes del sistema de salud. Entonces, y sobre todo con todo lo que ha llevado la pandemia de sobreexigencia a sus trabajadoras, del no poder invertir en cuestiones edilicias y demás, así que nos parece sumamente necesario que también sea prioridad el poder seguir invirtiendo en el hospital y en el desarrollo científico también, que es necesario que la universidad siga profundizando como en el Instituto de Vacunas. Amira, ¿cómo ha afectado la virtualidad a los estudiantes y comparte la FEU la idea de volver gradualmente a la presencialidad como está planteado? Bueno, sí. Nosotras compartimos esa idea de poder ir volviendo con los protocolos, obviamente, que ya la universidad ha elaborado, pero creemos que es necesario que mantener una universidad que tenga también no solamente una cuestión academicista de poder recibir las clases virtual y que ahí termina, sino que la universidad para nosotras es mucho más que eso. Tiene un rol social en lo que es la construcción de personas, en la construcción de ciudadanía. Y creemos que lo virtual en realidad quita todo eso y solamente te deja el conocimiento frío, sin más. Entonces, una universidad que en sus pilares es la extensión, que esto significa el contacto de la universidad con el barrio directamente para saber sus problemáticas, que otro de sus pilares es la investigación, creemos que no se puede mantener en la virtualidad 100%. Entonces es necesario repensar la modalidad de estudio que vamos a tener y poder mantener ambas, incluso en las situaciones que no haya posibilidad de volver 100% a la presencialidad. Sabemos que hay muchos estudiantes que le ha beneficiado la virtualidad, o que incluso estudiantes que estaban en Montevideo y que han vuelto a sus departamentos de orígenes, son miles, y que capaz que el pedir que vuelva 100% las clases, eso significa que muchos estudiantes no podrían hacerlo porque no están viviendo en Montevideo. Entonces, esas cuestiones están siendo tomadas también por cada facultad y allí se ve con cada estudiante en realidad las posibilidades. Pero la idea es que ningún estudiante quede por el costado en esta vuelta a la presencialidad. En una reciente entrevista en Radio Pedal dijiste que la derecha estudiantil organizada quiere la virtualidad. A veces el pedido de virtualidad es un parche para un problema mayor y estructural que tiene que ver con la descentralización. De tu respuesta emerge una, si no tensión, por lo menos diferencia o discusión a la interna del movimiento estudiantil, o por lo menos de los sectores que militan en el ámbito universitario. Sí, en realidad esto en realidad es algo que está siendo bastante discutido, porque si bien nosotros creemos que la virtualidad puede ser una herramienta para situaciones complejas, no creemos que sea lo mejor para
para todo el demos universitario. Entonces, exigir, como han exigido algunos colectivos estudiantiles que sobre todo están asociados a la derecha, como bien decía en radio, en esa entrevista. Ahí estás aludiendo a la CGU, por ejemplo. Sí, entre otras, en otras facultades. No tanto CGU, pero sí otras. Y a nosotros lo que nos preocupa es que en realidad son propuestas sumamente electoralistas. Estamos a un mes y medio de las elecciones universitarias. Nosotros creemos que para realmente mantener las condiciones de estudio necesitamos presupuesto y vamos a marchar por ello para poder conquistarlo, para que los estudiantes, incluso los estudiantes que realmente necesitan mantenerse en la virtualidad, tengan la forma de la creación de la beca laptop de la universidad y futuramente también una beca, por así decirlo, que para estudiantes que no puedan acceder a Internet, que se va a intentar llegar a lugares que hoy en día hay estudiantes que no han podido mantener la virtualidad. Son planteos que resuelven las problemáticas realmente, pero no pedir como tan a la ligera virtualidad para todo aquel que quiera. Me parece que es un parche realmente y que no soluciona el problema. Que bueno, son ideas como muy electoralistas, como para agitar a los estudiantes y bueno, sí, quedémonos todos virtuales, pero que a largo plazo en realidad nos perjudica más de lo que soluciona en el momento. Amira, te proponemos hacer una pausa breve para luego retomar algunos de los otros temas que teníamos pensado conversar contigo. ¿Nos aguardás? Sí, obvio. Seguimos en entrevista con Amira Faúndez de la FEU. Gracias por aguardar, Amira. Ahora va a haber elecciones próximamente en la universidad, luego de que se pospusieron varias veces por el tema de la pandemia. ¿Cómo ha incidido la pandemia en la movilización estudiantil, en la participación? No solamente la pandemia, sino también cómo ha evolucionado esto en los últimos años. Bueno, en realidad ha tenido sus altibajos. Nosotros cuando se desarrolla en realidad, cuando ingresa el coronavirus y empieza la cuarentena, rápidamente nos repensamos los centros de estudiantes y bueno, su desarrollo. Y bueno, pasaron a la virtualidad y bueno, habían como muchas preguntas y pocas personas para responder al estudiantado de qué pasa ahora con la educación. Y bueno, muchas de esas personas se empezaron a acercar a los centros de estudiantes de forma virtual para bueno conseguir respuestas de bueno cómo seguimos ahora con el medio de la pandemia. Entonces, bueno, ahí tuvimos una alta participación y bueno, eso después ha ido como que disminuyendo, porque también la virtualidad es muy difícil de sostener en el tiempo, de que realmente funcione bien un centro de estudiantes 100% virtual, sin tener contacto con estudiantes en el día a día, en la clase, en la cantina, en los espacios comunes que habitamos. Entonces, esto realmente ha sido muy complejo y entonces ahora tenemos elecciones universitarias que, como decías, se pospuso, no me acuerdo si 2 o 3 veces, y eso significa que tenemos compañeras que están hace varios años sosteniendo espacios de cogobierno y que, bueno, hemos tenido en el camino compañeras que han egresado, que han dejado de estudiar. Entonces, la representación estudiantil en esos espacios cada vez es menor. Entonces, la necesidad que tenemos hoy en día de que realmente sucedan esas elecciones es muy importante para enriquecer también con nuevas generaciones de estudiantes los espacios cogobernados, para que no se pierda la dinámica que siempre los estudiantes le damos a esos espacios. Entonces, esperamos que se genere una gran movilización en todo el país para poder ir a votar. Aparte, también la universidad y bueno, con la Corte Electoral se está pensando en cómo va a funcionar ese día,
seguramente haya muchos locales de votación en las diferentes localidades, para que los estudiantes no tengan que trasladarse hacia una regional o hacia Montevideo para votar, o incluso votar a través del correo. Entonces, bueno, eso a nosotros también nos dispone de poder llegar con nuestras listas, con nuestras propuestas, con nuestras plataformas a un montón de puntos del país que, bueno, seguramente no estamos llegando. Entonces, el poder generar mayor conexión con el estudiantado, y seguramente a través de las redes sociales, va a ser crucial de aquí a ese 29 de septiembre. Bien, hablando de otros procesos electorales, un poco al arranque lo conversábamos, ¿cuál fue el papel de la FEU dentro del movimiento social que impulsó la recolección de firmas para someter a referéndum parte de la ley de urgente consideración? Bueno, nuestro papel en realidad tiene que ver mucho con el pensar la unidad del campo popular. Una de nuestras principales aliadas, y esto ya se forjaba incluso desde el 58 con la lucha por la ley orgánica de la universidad, son las trabajadoras organizadas. El Obreras y Estudiantes Unidas y Adelantes es algo que desde que se forjó se ha mantenido en el tiempo. Entonces, el poder construir en conjunto con las trabajadoras y las diferentes expresiones sociales que son parte del Uruguay, como las organizaciones feministas, ambientalistas, cooperativistas y bueno, un montón más, era importante para, bueno, ampliar esa alianza y poder construir entre todas propuestas alternativas a las que el gobierno nos estaba poniendo sobre la mesa. Así nace las primeras propuestas que hace la Intersocial, como la renta básica, entre otras. Y bueno, eso fue generando un espacio para poder seguir trabajando, y eso sí que nace la propuesta de llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración, que obviamente que fue un proceso lleno de debate y de avances y de vuelta atrás, pero que en definitiva el final fue sumamente positivo, del poder llegar a casi 800.000 firmas, y estamos obviamente esperando muy ansiosas la definición de la Corte Electoral que diga que bueno, efectivamente va a haber referéndum, y bueno, ahí vamos a tener un segundo tiempo que muy cargado también de debate y de seguir construyendo esta alianza también, como decía antes, con diferentes organizaciones, del poder realmente generar un trabajo conjunto. Nos parece importante y sobre todo con una perspectiva nacional y poder dejar siempre las lógicas montevideanas que por lo general algunas organizaciones tenemos, y sobre todo la FEU, y bueno, pensar en una perspectiva nacional. Hay una especie de autocrítica en ese comentario que hiciste recién de que la FEU puede estar impregnada de una visión más montevideano-céntrica, digamos. Sí, totalmente. Nosotras realizamos muchas veces esa autocrítica, porque nos pasa incluso en otros espacios, no solamente a la hora de desarrollar este tipo de campañas, sino a la hora de tomar decisiones. Fíjate que nosotros tenemos una universidad en realidad que es nacional, y la mayoría de los estudiantes que participan de su gobierno están en Montevideo. Entonces muchas veces tomamos decisiones desde acá que afectan a todo el país y que sí, que tienen que ver con nuestras lógicas de vida. Nos pasaba hace un tiempo de que, no sé, un periodo de exámenes que se quería cambiar, por ejemplo, para X día, y se votó, y no sabíamos que en esos días era una etapa de zafra en un departamento, y eso afectaba a un montón de estudiantes, y desde acá de Montevideo no teníamos idea. Entonces, el poder generar mayor diálogo con todo el país para nosotros en esta campaña va a ser clave, de poder generar una FEU con perspectiva nacional y poder llegarle a más estudiantes que incluso no nos conocen o que no conocen cómo funciona el gobierno de la universidad. Es uno de nuestros desafíos.
sin duda. ¿Y qué artículos, Amira, de la LUC, o qué aspectos la FEU va a priorizar al momento de dar la discusión y hacer la campaña? Bueno, en realidad los que tienen que ver, hay varios. Hay algunos que intentan poner sobre la mesa una educación mucho más mercantil. Entonces, nuestro debate ahí va a ser en profundizar de cuál es el carácter de la educación pública en nuestro país y en la defensa de ella. Después hay algunos que tienen que ver con el recorte de participación docente, que nos parece que eso, aparte, hemos visto como ha generado también problemáticas el no tener en cuenta la opinión de los docentes a la hora de tomar decisiones. Entonces, el poder construir espacios colectivos nos parece sumamente importante y va a ser una de las cosas que defendamos fuertemente. Y bueno, después hay otros artículos como la creación del Instituto Nacional de Becas y que le da becas a instituciones privadas, o incluso que la ley de urgente de consideración también establece que se puedan crear carreras de formación universitaria, carreras de formación docente universitaria en el ámbito terciario, ¿no? La cosa que instituciones privadas, y eso realmente nos preocupa. Nosotros creemos que la educación de nuestras docentes tiene que ser una educación pública. Entonces, la ley de urgente consideración apunta a eso, a la privatización. No, capaz que no hay palabras, muchas veces nos cuestionan, bueno, pero acá no dice eso, pero nosotros tenemos que intentar poder debatir de, bueno, qué quiere decir eso que ahí está escrito y cómo cambia el sistema educativo. Entonces, va a ser un proceso bastante largo el poder explicar algunas cuestiones que aparecen en esta ley de urgente consideración, pero nos parece que va a ser bastante enriquecedora esta etapa y la idea es poder aumentar el diálogo, como decía antes, con un montón de estudiantes que hoy en día no son parte de los centros de estudiantes ni de la federación, pero bueno, a partir de esto puedan arrimar. Bien. Amira Faúndez, vocera de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por poder darnos este ratito para conversar y dejarme poder afirmar esta idea de que es muy necesario que el estudiantado se comprometa con las causas del pueblo, que defienda la educación pública y su presupuesto, así que las esperamos el 14 de agosto a las 18 horas en la explanada de Laudelar. Estamos convocando a que puedan llevar un alimento o un juguete que va a ser donado hacia la Coordinadora de Ollos Populares, que es una de las organizaciones que también venimos trabajando hace largo tiempo y la solidaridad del pueblo uruguayo en esta etapa, que la situación económica está brava, es más que importante. Queda hecha la... Perdona que te pisé, mira, ¿qué decías? No, gracias. Bien, queda hecha la invitación entonces y nos reencontraremos próximamente. Un abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.